buenas tardes a todos, los asistentes, las personas que estáis conectadas por el Zoom. Bienvenidos a este evento, a esta presentación, además del número 10 de la revista Trauma, Estudios de Clínica Psicoanalítica. Y el evento pues lo realizamos en el Ateneo con la coordinación de la agrupación Ángel Garma y la sección de psicología. Está también con nosotros hoy Cintia Rodríguez, la presidenta de la sección de psicología. Muchas gracias, Cintia, como siempre, por el apoyo al psicoanálisis desde la sección. Y bueno, la verdad es que es un placer contar en la mesa con un grupo de colegas y amigos, como son Alejandro Pinato en el ordenador, Belén Rico, Rosa Navarro y Marcelo. Y bueno, comentar que de las personas que estamos aquí tenemos también el placer pues, de formar parte del comité de edición de la revista. Yo entré en él ahora aproximadamente entre 3 y 4 años. Ya llevaba esta excelente revista funcionando durante más tiempo, gracias a Hace 10 años. 10 años ya. Bueno, 11 yo creo, ya como andamos ya por 11 años. Y la verdad es que hay que agradecer muchísimo a Graciela que está también aquí, la tenemos en el Zoom, Marcelo, todas las personas, ¿no?, que realmente tuvieron esta iniciativa de llegar hasta el punto ya de 10 años publicando en un entorno como es el de España, una revista de estudios de clínica psicoanalítica. Por tanto, la verdad es que ya hemos presentado algún otro en el Ateneo y es un placer y un gusto el que esta revista pues siga creciendo y avanzando. En la revista participan, aparte de eso, de los colegas que estamos hoy aquí, además de los del Zoom, pues participan distintos autores de Europa, Francia, Alemania han participado, y de Iberoamérica, Argentina, México, distintos países, y de hecho en el comité editorial está también tanto Horacio Manfredi como José Tapán. Por lo tanto, tenemos conexiones Europa y América en relación a la revista de Trauma. Dicho esto, ¿qué significa? Bueno, significa que en un país, aparte de eso, como este, donde sabemos la situación que está viviendo el psicoanálisis, bastante apartado de la parte incluso psiquiátrica y clínica, quitando excepciones, y de la universidad, pues podemos reunirnos hoy aquí en el Ateneo y presentar un trabajo de estas características. Pues la verdad es que es para, desde luego, celebrarlo. Y hoy, ¿sobre qué trata este número 10? Pues el tema, ni más ni menos, el título que decidimos es ¿por qué la angustia? Entonces, el abordaje que luego mis colegas, ¿no?, estarán comentando y trabajando, para nosotros los psicoanalistas no lo vemos desde el lugar como la psiquiatría actual, como el trastorno, como algo a callar, sino algo a poner en movimiento, esa angustia, algo que haga circular la palabra y a través de la escucha poder hacer un abordaje, digamos, diferente a lo que nos están planteando desde otras disciplinas. Y por eso pues utilizamos además no la palabra ansiedad, no como trastorno de ansiedad, lo que se habla ahora, sino ese concepto tan importante para el psicoanálisis como es ese significante, esa palabra angustia. Comentaros también, ¿no?, porque ya que hacemos la presentación también de nuestra revista, como veis hay aquí ejemplares para que podáis, los que no la conozcáis, pues tomar contacto, por supuesto, con ella. Además del tema central que aborda la revista, aparecen luego también otras cuestiones que se llaman en la revista cuestiones cruciales, e incluso un rincón de lectura. Es interesante, por ejemplo, en las cuestiones cruciales, Graciela habla en un momento dado sobre Ferenczi, una colega, Alejandra Quinta, sobre intervenciones de psicoanálisis en la escuela, Ernesto Vetter, Esperanza Femenina. O sea, abordamos además dentro de la revista elementos, ¿no?, que están circulando hoy en día y que pueden resultar también de interés.
Y cuando estaba echando una mirada al rincón de lectura, me he encontrado, por ejemplo, una reseña que hace Carlos Rey del del vocabulario de psicopatología de José María Álvarez. Coincidió que estuve yo en la presentación del vocabulario de psicopatología de este José María Álvarez aquí en Madrid, y José María Álvarez, que está trabajando en Valladolid, allí en la clínica, pues es también un baluarte aquí muy fuerte, digamos, de lo que podríamos denominar todavía el movimiento psicoanalítico. O sea, como veis, la revista circula, tiene conexiones, digamos, con distintas instituciones, con distintas personas destacadas y con distintos países también. No quiero dilatarme tampoco más, deciros bueno, ya ha habido en el Ateneo, hemos presentado, yo creo que entre otros dos trabajos, el del número 8 y el número 9, y que bueno, anticipamos que ya hay preparándose también un otro número, y que seguimos ahí avanzando por supuesto, con ilusión, ganas y con todo, indiscutiblemente vuestro apoyo, porque sabéis que hoy en día publicar, sobre todo textos en papel, pues lleva una dificultad, lleva una complejidad, y realmente el haber avanzado a este punto con los pioneros, ¿no? De esto es digamos, sentirnos orgullosos, satisfechos, y seguir empujando de alguna manera el tren. Dicho esto, voy a pasar la palabra a Belén Rico, la presidenta ejecutiva de la agrupación Ángel Garma, para que presente a nuestros colegas y amigos. Como siempre, pues habrá una intervención de cada uno, y luego pues nos encantaría también que, bueno, que cualquier cuestión, cualquier cosa que queréis abordar luego en el coloquio sobre esta temática en concreto de la angustia, pues ya sabéis que aquí en el Ateneo estamos a vuestra disposición, y que, como siempre decimos, tanto el Ateneo como la agrupación, pues es vuestra casa. Muchas gracias, y Belén, pues cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, primero, antes que nada, dar las gracias a todas las personas y colegas, compañeros, tanto del psicoanálisis como ateneístas, que esta tarde nos acompañáis de manera presencial, y también los que están con nosotros en el Zoom. Un abrazo entrañable y agradecimiento a Graciela, con la que pensábamos contar hoy aquí, que por motivos personales no ha podido viajar hasta Madrid, y que, bueno, Graciela, que te echamos de menos siempre. Le vamos a pasar la palabra a Rosa Navarro, cuando quieras. Buenas tardes a todos, encantada de estar aquí de nuevo. Siempre me siento tan bien recibida que nunca puedo declinar esta invitación. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué decir de la angustia? Bueno, yo he pensado, empezaré por lo básico, que es qué dijo Freud de la angustia, ¿no? Lo básico. Y lo que dijo Freud es que la angustia es causa de la represión, con lo cual, de alguna manera ya liga la angustia como causa de la represión a lo traumático, ¿vale? Entonces, lo más elemental. Y al hacerlo así, lo que me interesa que esto quede bien es que la angustia es un afecto, no un efecto. Porque primero Freud elaboró una teoría donde la angustia era efecto, pero luego en Inhibición, síntoma y angustia, en su texto lo corrigió. Es un afecto. Y un afecto, que luego lo diré, de excepción, porque no funciona como los demás afectos en ese sentido. Entonces, la otra cosa básica es lo que planteó Lacan sobre la cuestión de la angustia, que la relaciona la angustia en relación a la angustia del sujeto, y hemos de entender cuando digo sujeto que es el sujeto no un individuo, sino el sujeto que definimos como aquel que habla y se funda y se determina por un efecto significante. Esto es lo que nosotros llamamos sujeto, no la persona ni el individuo, sino aquel, ¿no?, que se funda y se determina por el significante. Como yo al hablar ahora, ¿no? Podríamos decir, siempre hay significantes en marcha.
¿no? En funcionamiento cuando hablas. La otra cuestión es que Lacan, al relacionarlo con el deseo del otro, lo que dijo es que el sujeto cuando desea, él mismo ya desea como otro. Es decir, está marcando la alteridad, está el sujeto y el otro. Uno mismo es esa alteridad también, ¿no? Cuando desea, ya desea como otro, no como sujeto, sino como otro, ¿no? Ese otro que desea, ¿no? Ahí lo que podríamos decir es soy yo, porque la angustia también implica esta cuestión del ser. Luego lo vamos a ver. Bueno, ya lo veremos porque en la revista ya se verá también. Eh, lo que Lacan dijo es que estructuralmente la angustia como primer afecto de nacimiento al mundo del sujeto o de su constitución implica una división, porque ese nacimiento implica una pérdida de ese sujeto, de algo de sí mismo. Lo que pierde es un objeto que lo divide, pero ese objeto es algo de sí mismo, perdido. Freud lo decía de otra manera, lo decía un objeto perdido de origen para siempre y nunca se puede recuperar. Eso es lo que decía Freud. Bueno, más o menos Lacan lo dice de otra manera, pero porque Lacan lo que hace es trabaja más lo estructural y la división del sujeto es estructural para todos, ¿vale? Y la otra cuestión, a ver, la otra cuestión que yo diría, por decir algo de la angustia, es que esta pérdida con la que nacemos, este corte, esta pérdida, eh, es el primer exilio. Todos tenemos ese primer exilio que nos empuja al mismo tiempo, esa pérdida nos empuja a tener una vida psíquica, es decir, autónoma e independiente. Es decir, la angustia empuja ¿eh? a tener una vida psíquica, a salir de la angustia empujaba a tener una vida psíquica que implica una vida psíquica autónoma, independiente, es decir, la división misma del sujeto, la pérdida, ese objeto perdido para siempre, nos liga a través de la angustia al hecho de existir, ¿vale? Por eso hay tantos filósofos que han hablado de la angustia como existencial, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Esta es la marca, ¿no? Y luego lo he dicho que es un afecto de excepción respecto a los demás afectos, porque es un afecto que no tiene causa significante y por lo tanto no se desplaza nunca ni en el decir ni en el discurso por la cadena significante. Nunca se desplaza. Todos los demás afectos se desplazan por la cadena significante, pero este no tiene causa significante, ya lo hemos dicho. No hay nada, no. Es la constitución del sujeto. Ah, y yo diría que hay una cuestión que me parece señalar, es que el lugar de la angustia es el vacío de significación. Cuando digo yo que no tiene causa significante, que no se desplaza como los demás afectos en la cadena significante, forman parte de un decir y de un discurso, es un vacío de significación. Implica el lugar de la angustia es ese vacío de significación. Y dicho esto, yo quiero decir ahora que lo que me sorprende del número es la gran variedad, la manera, las formas distintas que cada autor de estos artículos ha encarado la angustia. Es una gran variedad, nadie repite. O sea, ha habido una variedad, unas maneras distintas de cada autor de encarar la angustia. No sé, se ve en el índice, en el CIE está clarísimo. La angustia en las entrevistas preliminares, entre luces y sombras en los límites de la angustia, la señal de angustia, la pregunta insistente sobre la angustia y acto del sujeto. ¿Para qué la angustia? Panorama general de la angustia. Bueno, lo vais viendo, son los títulos de todos los capítulos, que es maneras distintas de encarar o abordar o intentar abordar la cuestión de la angustia. Y yo creo que con esto os dejo.
Os dejo la angustia. Nos has dejado la angustia colocada. ¿Quieres hablar tú, Marcelo? Pues pasamos. Alejandro, ¿prefieres tú? Bueno, el tema propuesto de la revista está claramente vinculado al motivo de la consulta a un psicoanalista. La gente no acude a un analista como un ejercicio de autoconocimiento ni como una cuestión de incrementar su cultura. Alguien acude a un analista porque está angustiado y necesita hablar de lo que le pasa, de lo que lo está angustiando. Evidentemente, la primera pregunta que surge no puede ser otra que ¿por qué la angustia? Y enseguida, como una especie de complemento de esa formulación, surge la segunda, ¿para qué la angustia? Son preguntas que no pretenden cerrarse en una definición ni ofrecer una respuesta tranquilizadora. Por el contrario, son preguntas que incomodan, que invitan a una reflexión, a una elaboración. Lo que quise hacer en este artículo es justamente eso, pensar en la angustia, pensarla desde su historia, desde la clínica y desde su estatuto en el discurso analítico, sin la pretensión de decirlo todo. Desde nuestra posición de analistas, sabemos que no es posible decir todo. Pero por más esfuerzos que se proponga el discurso científico, no será posible acabar con ella ni dominarla. En las últimas décadas, tanto la medicina como la psicología, alineadas con una lógica de control y rendimiento, han intentado reducirla, callarla, suprimirla. Se la convierte en ansiedad, se la empuja a manuales de diagnóstico, se la etiqueta, se la medica como si fuera un síntoma más. Esa ansiedad, definida por los manuales de psiquiatría y de psicología, consiste en la descripción de síntomas funcionales que disparan alarmas ante un peligro poco probable. Pero más allá de este rodeo, la angustia, ese afecto que no engaña, vuelve en los cuerpos, en los sueños, en el decir. Eso que no se deja nombrar del todo es precisamente lo que me interesó explorar en este texto. Lo primero que hago en el artículo es distinguir entre la ansiedad, tal como la entienden las ciencias cognitivas o médicas, y la angustia en su dimensión estructural, ¿sí?, para el psicoanálisis. La ansiedad es presentada como una reacción fisiológica al peligro, algo que compartimos incluso con los otros animales. Es un mecanismo de defensa, una alarma del cuerpo ante una amenaza externa. La angustia, en cambio, no remite necesariamente un peligro externo. La angustia, decía Freud, puede ser sin objeto aparente. Y Lacan irá más allá al decir que la angustia no es sin objeto. Aunque no se trate de un objeto visible, identificable, sino de ese objeto que él llama A, ese resto, ese punto de real que escapa a la simbolización. En este sentido, el artículo intenta pensar cómo ese objeto A se inscribe en la experiencia de la angustia, cómo se enlaza con el deseo del otro, el gran otro, con el goce, con el lugar que el sujeto ocupa en su fantasma. Porque, en definitiva, lo que está en juego en la angustia no es simplemente una emoción pasajera, es algo más profundo y más complejo. Es una pregunta por el ser, por el lugar que se ocupa en la estructura, por el deseo que nos habita y el deseo del gran otro que nos interpela. Pero para llegar a esta lectura, mi reflexión hace un recorrido que empieza en el trauma del nacimiento. Me pareció importante retomar esa noción, tanto en la formulación de Otto Rank como en el modo en que Freud y Lacan la retoman, para pensar ahí una experiencia fundante de la. El nacimiento es pérdida, es corte, es separación. Es también el primer contacto con el lenguaje, o mejor dicho, con un mundo ya estructurado por el lenguaje, que recibe al recién nacido y lo atrapa, lo fragmenta, lo divide. Ese ingreso al mundo simbólico, ese pasaje desde una continuidad orgánica a una existencia estructurada por significantes, deja marcas. Marcas que, más adelante, retornarán como angustia, como desamparo, como interrogación. Desde una posición lacaniana, podemos pensar que antes del lenguaje hay un cuerpo en continuidad consigo mismo. Pero cuando llega el lenguaje, llega el corte. Llega la nominación, la clasificación, el señalamiento. El cuerpo ya no es una unidad. Ahora hay un brazo, hay piernas, hay partes. El lenguaje,
que nos constituye, también nos hiere. Es constitutivo de lo traumático. Y la angustia es un efecto de esa herida, de ese trauma. Que por cierto, el próximo número va de ese tema. Por eso, en el texto propongo que, más que universalizar el trauma del nacimiento como un hecho en sí, lo que nos interesa es pensarlo como una metáfora de ese primer encuentro con lo real, con la pérdida, con la imposibilidad de totalidad. En este sentido, el nacimiento puede ser pensado como una entrada a la falta y, por tanto, como una condición estructural para la muerte. Otro punto que desarrollo es la diferencia entre el discurso del amo y, particularmente, en su versión contemporánea, el discurso capitalista y el discurso analítico. Mientras que el primero busca eliminar la angustia, ofrecer soluciones rápidas, hacer callar el síntoma, el psicoanálisis propone otra cosa. No se trata de suprimir la angustia, sino de acompañar al sujeto a interrogarla, a bordearla, a extraer de ella un sentido posible. En este punto cito a Jacques Alain Miller, quien en su introducción al seminario 10 de Lacan muestra cómo las terapias cognitivo-conductuales se apoyan en el significante imperativo. Haz esto, piensa aquello, repite esta pauta. Frente a eso, el psicoanálisis no da consejos, no ofrece recetas, no viene a decirle al sujeto cómo vivir. Lo que hace es sostener un lugar donde esa angustia pueda hablar y esa palabra abrirse un espacio de transformación. La clínica nos muestra que no hay un saber previo sobre lo que angustia a un sujeto. Cada uno tiene su modo singular de habitar el malestar, su forma de gozar, su modo de organizar la falta. Por eso la angustia no puede ser tratada como un síntoma más. No puede ser estandarizada ni tampoco suprimida sin consecuencias. Porque justamente puede ser una vía de acceso privilegiada a lo real, aquello para lo cual no hay significado. En este sentido, es la pregunta que aparece como ¿para qué la angustia? Ahí cobra toda su fuerza. Si no es simplemente algo a eliminar, entonces, ¿qué función cumple? ¿Qué nos enseña? ¿Qué puede un sujeto hacer con ella? La reflexión que podemos proponer apunta a pensar la angustia como un afecto estructurante, como algo que puede guiar un recorrido analítico. La angustia no se elimina, pero puede transformar. Y esa transformación no es mágica ni técnica, sino subjetiva. Implica una ética, la ética del deseo. Lacan lo formula de manera contundente en el seminario 6, cuando pregunta, ¿has actuado en conformidad al deseo que te habita? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero interroga y nos lleva a pensar si somos realmente quienes queremos ser en la medida de nuestras posibilidades. Y en un análisis, esa pregunta puede marcar un antes y un después en la posición del sujeto frente a su historia. El texto concluye con esta idea, que el psicoanálisis no ofrece soluciones para obturar la falta, sino que propone otra relación con él. No intenta suprimir la angustia, sino hacerla hablar. No busca que el sujeto se adapte, sino que interrogue su lugar en el deseo del otro, del gran otro, y desde ahí tal vez encuentre un cambio de posición subjetiva frente a su sufrimiento. En suma, este artículo no pretende cerrar nada, más bien intenta abrir preguntas, abrir recorridos, abrir el deseo de seguir pensando qué lugar tiene hoy la angustia en nuestra clínica y qué lugar le damos nosotros como analistas en nuestra escucha. Los invito entonces a leer el texto, en realidad los invito a que lean la revista y que la compren. No como un tratado sobre la angustia, sino como un intento entre tantos posibles de mantener viva esa pregunta. Bueno, y ahora le paso la palabra a Marcelo Eduardo. Buenas noches, un gusto estar aquí otra vez y gracias por este espacio tan agradable que se la tiene. El mundo vive angustiado, ¿no? Todo el mundo vive angustiado. Y más ahora que las coordenadas que dan una cierta estabilidad al mundo, ¿no? Y a la gente, digamos así, están en entredicho, ¿no?
nuestra civilización está en entredicho. Pero claro, yo también nací con la bomba atómica, o sea que hemos vivido todos estos años bajo la amenaza de la destrucción total. Nos hemos olvidado un poco de eso, pero digamos que está ahí. Y ahora ha revifado, ¿no? La cuestión es que si el título es de ¿por qué la angustia? Es que hay una causa, ¿no? Si no, ¿por qué ese título? El por qué la angustia es para apuntar qué es lo que determina la angustia. Eh, Ustedes saben que la angustia es la gran fábrica de riqueza de los laboratorios, ¿no? Es decir, los laboratorios están vendiendo cada vez más ansiolíticos, cada vez más antiepilépticos, cada vez más hipnóticos, ¿no? Quiere decir que la gente está cada vez más angustiada. Eh, una fortuna están ganando. La cuestión es que, es decir, que es un gran mercado el de la angustia, ¿no? Eh, Ahora bien, volvamos al tema de por qué la angustia. En realidad, la angustia no es única. Hay dos tipos de angustia, básicamente. Después hay otros modos de la angustia que se subsumen en estos dos grandes motivos de la angustia. Hay una que se llama la angustia de castración y la otra es la angustia de despersonalización o de fragmentación, o también se la llama catastrófica o de muerte, ¿sí? Eh, y que conciernen a dos cosas diferentes, aunque están articuladas las dos. ¿Qué es la angustia? Pues la angustia de castración tiene que ver con el deseo. Todo deseo humano, que por cierto tiene su origen inconsciente, el deseo humano tiene el sujeto tiene sus pensamientos conscientes, yo deseo esto, deseo lo otro, etc. Pero digamos hay un fundamento inconsciente del deseo, ¿no? El deseo es una carencia que empuja, digamos, ¿no? Aquí se ha comentado la cuestión de la pérdida originaria, de la pérdida del objeto, etc. Desde el principio de la vida, a medida que nos vamos desarrollando, digamos así, vamos perdiendo. Para ganar cosas vamos perdiendo otras, ¿no? El estete, el control de esfínteres, la angustia de castración del Edipo a los 3 4 5 años, es decir, la diferencia de los sexos, angustia, después angustia la pubertad y angustia también después el entrar a trabajar y el tener una pareja y la identidad como hombre o como mujer y angustia también, digamos así, el climaterio, la menopausia. Separarse de la pareja. Separarse de la pareja, todo eso. No poder separarse de la pareja. Bueno, hay montones de motivos para la angustia, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que, pero hay una angustia que es la que llamamos nosotros de castración, que tiene que ver con la posibilidad, la imagen o la fantasía de perder algún objeto, ¿no? Y ese objeto puede ser desde el pene, ¿no? Para un hombre, que los hombres nos protegemos bien toda esa zona, ¿no? Sobre todo si hacemos deporte, nos cubrimos, ¿no? Por los pelotazos. Bueno, sí, sí, es un gesto rápido. La cuestión es que puede ser la angustia de perder el pene, que está ligada a todas las impotencias y eyaculaciones precoces de los hombres, ¿no? ¿Sí? Eh, También podemos imaginar que nos pueden cortar un dedo, una mano, un brazo, el cuello, una pierna, un pie, ¿no? ¿Sí? La angustia de castración, nos pueden cortar algo, ¿no? Podemos perder algo. Y también podemos perder un objeto, las llaves de casa, que nos roben, ¿no es cierto? Todas las manifestaciones de la angustia de castración son múltiples. Las mujeres viven pensando que les va a pasar algo malo a sus hijos, ¿no? Se van a enfermar, se van a morir, los va a atropellar un tren, ¿no? ¿Sí? La van a violar a la niña, y bueno, en fin. ¿Qué? Que no exageres. ¿Exagero? ¿Exagero?
Los niños para las mujeres son un equivalente del pene para los hombres, eso está claro. Pero esas mujeres son madres de obsesivos, luego, las que tú pintas. Niño, no corras, que te vas a caer. Niño, no corras, que te harás daño. Niño, no corras. En lugar de decir, tira, tira, tira. La idea es poder, angustia de perder algo, ¿no? Algo que se posee, Sí, sí. o no llegar a obtener algo que se quisiera, que se quiere obtener. Bueno, todo eso, por ejemplo, este sueño tan famoso, típico de voy a perder el tren, ¿no? O sea, yo quiero llegar a la hora para perder, o el avión, ¿no? Y lo voy a perder y no llego, ¿no? Bueno, entonces uno ve que lo que hay es la pérdida de un goce parcial, es algo parcial, se pierde algo. Pero otra cosa muy distinta es perder el yo, lo que uno es, ¿sí? Perderse uno, ¿sí? Eso es una angustia profundísima, es lo que se llama angustia de muerte, angustia catastrófica, de destrucción del yo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es algo profundo, es terrible, ¿sí? Es lo que le pasa a un sujeto psicótico cuando entra en una crisis psicótica, ¿sí? O que le puede pasar a un neurótico, a un perverso cuando tiene un ataque de pánico, ¿no? Y se desorienta totalmente y no sabe dónde está y entra en una confusión terrible, ¿no? Y este tipo de angustia es en la que me quiero centrar hoy, porque es poco trabajada y yo creo que vale la pena que se trabaje más. Ustedes saben que la despersonalización, que la neurosis o las perversiones es algo frecuente, que es la despersonalización, es no ser una persona, ¿sí? No sentirse una persona, no ser una persona. Pero hay toda una gama que va desde la gran imagen, fantasía de despersonalización, o hasta cosas muy pequeñas, ¿no es cierto? De repente alguien puede entrar en su casa y ver que le han cambiado los muebles, ¿no? Sí. Me acuerdo de una anécdota de una mujer que le cambiaba los muebles al marido todas las noches. El tipo se tropezaba constantemente. Bueno, la cuestión pero uno tiene que tener una cierta estabilidad, un cierto setting, ¿no? Y si no tiene esa estabilidad, se despersonaliza, se desorienta, ¿no? Toda la gama que va desde las pequeñas desorientaciones a las grandes desorientaciones, que puede ser estar en una ciudad y de repente olvidarse de dónde está la avenida principal y no saber dónde uno está, estar perdido, ¿sí? ¿Sí? Todas esas desorientaciones que van desde cositas muy pequeñas hasta cosas muy grandes y que pueden en determinado momento hacer que uno pierda la conciencia y se desmaye. Y uno se transformó en ese momento en un objeto. Un desmayado es alguien que tiene que coger los demás y levantarlo y llevarlo al hospital, ¿no? Es un objeto, no es un sujeto. La despersonalización es eso, es perderse como sujeto. Y hay graduaciones diversas de eso. Y como digo, en una crisis psicótica, evidentemente, eso se produce porque el sujeto en ese momento se encuentra en una situación tan límite que ya no puede sostener su posición como sujeto. Y se ve llevado a ser como un objeto para el otro. Y entonces empieza a alucinar que el otro le habla, que el otro lee sus pensamientos, que el otro le dirige la vida, etcétera, etcétera. Se ha transformado en un objeto del otro, ¿sí? Por eso ese sentimiento de ya no ser un sujeto, la crisis psicótica que deviene. Ahora bien, hay algo de todas estas cosas que estoy mencionando sobre la despersonalización, que es lo que se llama el vacío. Tú has comentado algo sobre el vacío. Sí. Hay toda una clínica del vacío. Y los psicoanalistas lacanianos no se han ocupado prácticamente de ella, pero los psicoanalistas freudianos o ingleses, los leinianos sí se han ocupado. Les voy a dar de ejemplos clínicos sencillos, es decir, por ejemplo, alguien que se siente en el vacío, ¿sí? Siente que él está en el vacío, ¿sí?
o que de repente se está en una pesadilla que se está cayendo al vacío. ¿Sí? No se angustien, ¿eh? Bueno. O, por ejemplo, sentir que tiene un vacío aquí, en el pecho o en el estómago. ¿Sí? El vacío, en lugar de estar, digamos así, representado en una caída en el vacío o sentirse en el vacío, se localiza en una parte del cuerpo. ¿Sí? Eh, o el sujeto habla de sentir que la relación entre él y los otros es una relación vacía. O que vacío quiere decir también falta de sentido, ¿no? O que de repente él ve como que en el espacio donde él está es como que fuera un vacío, cosa que aparece claramente en lo que se llaman las agorafobias, es decir, ese tipo de fobia que está ligado más bien a la madre, al objeto materno. Porque este tipo de sentimientos que tienen que ver con la despersonalización y el vacío, justamente tienen que ver con, ¿tengo tiempo? ¿Sí? Tienen que ver con que el sujeto se siente, digamos, a merced del otro, a merced del otro, a merced del lenguaje, a merced de su padre, de su madre, a merced de sus colegas de trabajo, en fin. Lo que quiero decir es que no se siente un sujeto, sino que cada vez siente que está en la gradación de ir hacia ser un objeto. ¿Sí? Hay una pérdida de subjetividad y una pérdida de sentido. Y la cuestión es cómo trabajar con eso en la clínica y por qué, primero, ¿por qué se produce? Se produce justamente por lo que estoy diciendo, porque hay un sentimiento de que el sujeto pierde su subjetividad, no está activo como deseante, ¿sí? Hay una pérdida del deseo, en las depresiones esto se ve, en las depresiones agudas se ve muy fuerte también. Digamos que la cuestión es cómo abordar eso desde el punto de vista clínico, porque eso también ocurre como algo que aparece en sesión con el paciente. Y como así puede aparecer un síntoma, por ejemplo, alguien puede estar en sesión y empezar a decir, eh, me está doliendo mucho la cabeza. Por ejemplo. Aparece un síntoma en sesión, es decir, en la relación entre el sujeto y nosotros. ¿Sí? Quiere decir que algo ha pasado para que aparezca un síntoma ahí. Es decir, y eso también tiene que ver con nuestras intervenciones o nuestra carencia de intervención. ¿No? Y la cuestión es que cómo trabajar nosotros esta cuestión de esas formas de presentación de la despersonalización. Porque también si aparecen en sesión, la cuestión es que eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con que el sujeto siente que en ese momento no está existiendo lo suficiente para nosotros. Y la cuestión de la existencia es fundamental, es decir, que un sujeto pueda existir, que se quiere decir existir fuera de, ¿no? Estar fuera del otro, poder tener su propia autonomía, su propia capacidad de pensar y de decidir como algo diferente del otro. Lo cual quiere decir entonces que si ha aparecido este tipo de fenómenos despersonalizantes en la cura, el sujeto está en ese momento sintiéndose como atrapado por nosotros. Se puede pensar, ¿no? ¿Eh? Por lo tanto, la cuestión es cómo uno hace para separarse o generar un efecto de separación por parte de él, para que él pueda existir. Y eso
no tiene muchas, ¿cómo se llama? No tiene muchos misterios. Nos tiene que liquidar. Nos tenemos que dejar liquidar, matar. Eh, podría contarles muchos ejemplos, pero les voy a dar un ejemplo de una niña de 8 años. Yo trabajo con niños y adolescentes también. Una niña de 8 años que me derivan porque tiene algunos trastornos de lenguaje, porque está muy movida, demasiado movida, dispersa en la escolaridad, todo esto. Eso que se suele etiquetar como TDAH, ¿no? Bueno, y muy maja la chica, la chavala. Padres separados, recientemente separados, jóvenes, eh, que, digamos, tienen un piso a media y por lo tanto unos días está un padre con la hija, otros días está la madre con la hija, por otro lado tienen pareja cada uno por su lado, pero digamos como que ciertos días conviven con la hija en el piso ese. Bueno, uno de mis trabajos consistió en ir promoviendo que al final se desprendieran del piso y cada uno tuviera su hogar y la hija fuera de un lado a otro, porque es totalmente confusional, ¿no? Bueno, pero intervine sobre otras cosas, porque había más cosas en este caso que era que sí, tiene un nombre el piso ese, ¿no? Se llama piso no sé qué, es un piso, ¿sí? Bueno, eh, entonces la cuestión es que había más cosas, que era que desde pequeña, por algo la niña era una niña excitada, bastante movida, impulsiva, pero maja, ¿eh? Y la cuestión es que desde pequeñita la han seguido duchando y se duchan con ella, ¿no? Los papás, desnuditos, ahí todos así, muy majos. La niña puede tocar cositas, digamos, bueno, todo eso que los padres no se dan cuenta que excitan ahí, esa seducción hiperexcita a los niños, ¿no? La ideología ambiente, ¿no? Desde hace años. Y origen, para mi gusto, de la mayor parte de los llamados TDAH. Bueno, la cuestión es que eh, los intervengo con los padres justamente para que traten de cortar eso, ¿no? Y después de algunas entrevistas me hacen más o menos caso, eso se corta, porque además la niña iba muy curiosa ella también, curioseando sobre la sexualidad de, sobre todo el padre o del hombre que está con la madre, eh, curioseando cuando van a hacer sus necesidades y esas cosas. Bueno, en fin, y haciendo comentarios sobre las parejas y todas estas cosas. Bueno, la niña estaba muy metida en todo eso. Y como digo, en un momento dado me hace más o menos caso, eso se corta, la niña se va calmando, la niña se va calmando. Y entonces, en lugar de hacer dramatizaciones, que hacía dramatizaciones delante nuestro, con los padres y todo esto, eh, los padres desaparecen de la consulta, van a su sala de espera, y la niña empieza a dialogar conmigo, y la cuestión es que dibuja bastante, y en un momento dado me dice, eh, tú me miras mientras yo dibujo, y como molesta, ¿no? Como peoreada. Rápidamente me dice, dibuja tú también. Entonces me dice que saque una hoja y que yo dibujo. Entonces me dice, dibuja un monstruo. Yo voy a dibujar una monstrua. Le digo así, un monstruo, una monstrua. Sí, chico, chica. Ella dibuja su monstrua, yo dibujo mi monstruo, un dragón, le pongo un ojo, ¿no? Ojo. Cuando termina ella, pues termino yo, coge la tijera, agujerea el ojo, lo recorta bien, saca el ojo al dragón. Le digo, entonces no va a poder mirar más. No. Y de paso le corto la cabeza.
les estoy dando un ejemplo de lo que se trata en un análisis, es decir, que el paciente al final corte la cabeza. Es decir, pueda él activamente existir. Algo que Gracias, Marcelo. Te presentas tú mismo. Me presento yo misma, yo misma, dichamente. Muchas gracias, Marcelo, porque ha sido verdaderamente deliciosa la exposición, igual que la del resto de compañeros de la mesa. No quería comenzar sin dar las gracias a Verónica Bogao, que está conectada con nosotros y pertenece al comité editorial de la revista. Un saludo desde aquí porque la última vez estuvo en Madrid acompañándonos en otro momento. Eh, mm, la revista, voy a hacer un poco de publicidad de ella. La revista es una revista muy interesante por un motivo que ya habéis explicado vosotros al principio, porque las personas que participan en la revista son tremendamente diversas y la temática que abordan, aunque sea la angustia, es muy diversa. Eh, Cuando aparece la propuesta de la temática, yo recuerdo un poco ese ímpetu de la primera vez que tuve la oportunidad de compartir con Gerard Pommier un congreso. Y él siempre decía, con esa actitud que él tenía un poco hippie, por favor, no den clase, por favor, no den clase, por favor, asocien al tema. Y es cierto que en los congresos, pues muchas veces es verdad que hay mucha clase y bueno, y cada uno habla de los conceptos de sus perspectivas, etcétera. Pero es cierto que a veces asociar es muy interesante y creo que, bueno, yo lo he intentado hacer y creo que en el libro hay artículos de muchos autores que asocian con respecto al tema de la angustia. Yo en concreto, la asociación que me surgió en ese momento era algo que estaba en mi cabeza por motivos lúdicos que tenían que ver con mi vida y era, bueno, pues varias obras de Marguerite Duras y ella como personaje. Entonces, en este momento, cuando recibo el tema de la angustia, me parece que para mí Marguerite Duras representaba una vida que tuvo que trabajarse la angustia desde el principio hasta el final. Es un poco complicado explicar lo que he querido decir en esas pocas palabras porque sería hacer un spoiler absoluto. Pero el título es Una angustia circular de Donadier a Duras, porque la conocemos como Marguerite Duras, pero ella se llamó en un principio Marguerite Donadier. Este cambio de apellido es muy significativo, por eso digo que es una manera de hacer circular la angustia, pero no voy a hacer spoiler del resultado. Por supuesto, tiene que ver con el padre. Bueno, pues tomando un poco el testigo de Rosa, explico un poco la vida de Marguerite Duras desde la teoría freudiana que remite la angustia a dos orígenes distintos. El primero, el exceso, y el segundo, la falta. El exceso, en este caso, el exceso de la madre, el exceso que constituyó para ella un sufrimiento y en muchos momentos de su vida ese exceso de madre, un aniquilamiento. Y en segundo lugar, la falta de protección del padre. Bueno, aunque Lacan se apoyó esencialmente en la primera tesis freudiana de la angustia, que era la del exceso, yo creo que aquí en Marguerite existen las dos. Desarrollo un poco la pregunta de qué es la angustia que persigue a Marguerite. La primera es su madre y la angustia más profunda que viene asociada a su madre es volverse loca como su madre. Bueno, es un planteamiento con respecto a la madre curioso, porque la madre provoca unas circunstancias en el crecimiento de Marguerite muy duras, muy traumáticas,
que aparecen en todas sus obras aparece algo de la verdad mezclado con algo de lo novelado. Pero la verdad está en las obras. Pero curiosamente es una madre de la que nunca se consigue desprender, a pesar de la ferocidad familiar, de la violencia que se produce en esa familia y en esa casa, porque incluso hay un libro, por poner una anécdota, el dique del Pacífico, donde aparece 600 veces la palabra madre, o sea que no consigue jamás en la vida desprenderse de esto. Pero bueno, ella tiene esa angustia que si usamos el juego de las definiciones, hemos empezado con las de Freud, podemos seguir con las de Winnicott. Ella tenía lo que llamaba Winnicott la angustia inconcebible, es decir, esas angustias que son absolutamente primitivas, que mezclan la dependencia absoluta con la falta de sostenimiento o de holding. Eso que es una angustia, digamos, psicótica, ¿no? La madre es la que desencadena todos los hechos, efectivamente, su posicionamiento en el mundo, la enfermedad de la madre, una madre que, bueno, que habla con el espíritu de su marido muerto por las noches, tiene delirios a escondidas, les somete a una vida de escasez, de violencia, pero de violencia física bastante profunda. La madre es una mujer ignorante frente al padre, que no voy a desvelar porque no quiero desvelar el tema circular entre el Donadía y Duras, pero la madre la prohíbe escribir. A pesar de que el padre pues, era un hombre culto, y bueno, es esa referencia con la que ella intenta sostener su vida. ¿Qué ocurre? Que la escritura es la única manera en la que Marguerite Duras puede sostener esa angustia que la domina toda la vida, desde la infancia hasta el final de sus días, y que creo que la hizo una mujer tan prolífica en cuanto a sus novelas, a sus guiones de cine, porque como ella es la representante precisamente de que escribir puede ser una manera de salvarse de esa angustia que de alguna forma es demasiado excesiva, demasiado grande y domina toda su vida. Todos conocemos sus adicciones al alcohol, sus adicciones al famoso tabaco sin filtro, los famosos gitans, bueno, varias y varias cajetillas diarias, toda esa sensación que la acompañó toda la vida, toda esa angustia. Por eso para mí era un personaje que representaba la vida en angustia. Había una entrevista que circula por ahí, por las redes, en internet, donde ella comentó que su psicoanalista la dijo: no hace falta que usted vuelva porque usted ya tiene la solución. Su solución es escribir, ¿no? Es verdad que ella tenía esa angustia automática donde cualquier circunstancia que no hacía falta que fuera excesivamente traumática, que la podía acompañar, la activaba inmediatamente y la provocaba vivir en un desvalimiento psíquico permanente. Pero también había una angustia real. Ella había sido siempre educada en el miedo a una guerra inexistente, aunque se crió en la Indochina, colonia francesa, en una guerra inexistente, en un miedo por parte de la madre de que iban a arruinarse, que la escasez y la violencia intrafamiliar formaban parte del día a día, con lo cual ella combinó el desvalimiento físico con el desvalimiento psíquico. Bueno, toda la vida escribiendo de una manera muy prolífica, precisamente para contener esa angustia. De hecho, ella decía que, bueno, no podía concebir una vida sin escribir porque los ingresos que tuvo en algún momento de su existencia no le sirvieron para no volver a caer una vez más en otro segundo ingreso o en un alcoholismo, o otra vez en el tabaquismo que no la abandonó nunca, ¿no? En realidad lo que hizo fue, con esa angustia primitiva, traumática de la infancia, que no duró solo la infancia, sino muchísimas épocas de su vida. Hay que recordar
los periodos que ella vivió de guerras. También hay que recordar su vida amorosa, que fue siempre, como ella decía, de dos en dos. Es decir, bueno, una vida complicada. Lo que hizo fue, como vía de escape, utilizar las palabras, utilizar la escritura como una forma de recolocar la angustia. Y como decía Lagan, la angustia no engaña, o sea, porque, bueno, la angustia es una certeza. Así que lo que he intentado, sin desvelar toda la trama del pequeño artículo, es que Marguerite Duras representa una vida en angustia, donde la vida circula siempre alrededor de un borde, ¿no? Alrededor de un agujero, que para ella era la angustia de caer en la locura, igual que su madre. Con esto, yo creo que en la mesa ya nos hemos de alguna manera expresado un poco las diferentes posturas de los artículos. Yo no sé si Alfonso quiere hacer alguna referencia al suyo y luego podemos pasar la palabra. Va a comentarnos Rosa ahora. Voy a comentar. Voy a comentar algo que he escrito, ¿no? Y que tiene que ver con lo que ha dicho, lo que decía Belén sobre la angustia, y en este caso la angustia del analista sobre el caso clínico que yo presento en la revista. Y entonces creo que escribir esto, es como lo de Margarituras, es hacer algo con la angustia, ¿no? Del analista ante ese caso clínico. Entonces, os leo. Va dedicado al paciente, ¿eh? Sufriste el alcance mortífero de un secreto ignorado que se reveló estallando. Tu protección fue una convicción, decir todo, sin contar que haciendo desaparecer los secretos, haces aparecer los imposibles. Tan imposible es decir todo que a tu angustiado pedido ella te dijo no. Bonito. Bueno, muchas gracias. La mesa, excelente. Gracias, Belén, Rosa, eh, Alejandro, Marcelo, a todos vosotros. Sí, me decía Belén también. Bueno, yo ya se ha dicho muchas cuestiones interesantes sobre la angustia. Marcelo lo estaba apuntando, diferenciaba de la angustia de castración de una. Habla también de esta clínica que se habla ahora, del vacío, yo en el trabajo mío es algo que ya los que me conocéis voy trabajando y abordando. En este caso, abordé la cuestión del desvalimiento psíquico, de esas situaciones que nos estamos encontrando ahora prioritariamente en la clínica y que también tiene que ver pues, con lo que también Belén comentaba en Winnicott, tiene un trabajo muy interesante con miedo al derrumbamiento, en fin, las situaciones yo llamo de caída libre, de algo donde no, las palabras no hacen juego, donde nos encontramos con angustias, yo comparo muy primigenias, ¿no? Muy primitivas, donde ahí no está aún la constitución del lenguaje o de la palabra. Me refiero a lo que Freud trabajó como ciclos ¿no? Como desamparo constitutivo del humano. Entonces ahí es cierto que eso no es global, que tampoco es exactamente o tiene por qué representar, ¿no? La angustia psicótica más efectivamente de fragmentación, la previa que pueda aparecer a veces ante el delirio, sino situaciones que se producen en el contexto de la vida, de la continuidad de las personas, donde es como si se estuviesen perdiendo las capas psíquicas protectoras del humano y al final lo que nos encontramos son con sujetos bastante desamparados en un momento dado de la clínica analítica y donde nos obliga también a intervenciones psicoanalíticas que se salen de los cauces ¿no? Clásicos, no normales, únicamente
de la escucha o de la interpretación, donde el sostenimiento, donde el holding entra y sobre todo la creatividad del analista en el fenómeno de transferencia, ¿no? Contra transferencia y sobre todo del vínculo. Porque escuchando en distintas escuelas, ¿no? Psicoanalíticas, en distintos coloquios, ¿no? Cuando después nos sentamos y hablamos de lo que encontramos en un momento dado en nuestra clínica, pues obviamente que el significante, por supuesto, ¿no? La palabra está en un momento dado circulando, pero también ese proceso, ¿no? de vínculo, ¿no? que existe en ese sostenimiento y que permite luego el ir entrando, ¿no? en un engranaje de significantes, de palabras que da lugar a ir reconstruyendo esas capas, ¿no? Yo digo, psíquicas que se habían de alguna manera quedado como destruidas y tener una nueva, ¿no? Oportunidad de reconstrucción dentro del proceso analítico. Y eso es lo que yo trato de alguna manera en mi trabajo de abordar esos momentos, ¿no? que nos hemos encontrado nosotros también nos angustiamos, ¿no? en ese viaje analítico, ¿no? donde a veces parece que no hay marcos de referencia, ¿no? Marcelo lo apuntaba también, ese paciente que dice, pues, no sé qué decir, no tengo deseo, ves su rostro que está en un momento dado de descompuesto, que realmente tiene un sufrimiento psíquico de una entidad muy marcada y como insisto, pues nos obliga a generar un proceso, ¿no? Creativo, ¿no? En ese encuentro, en ese vínculo donde de alguna manera luego podamos avanzar hacia lo que Marcelo pues comentaba efectivamente ya de otros momentos, ¿no? Vinculados a la angustia de castración, a la interpretación. Yo siempre recuerdo un paciente, ¿no? que llegó a verme en un momento de estos, ¿no? Realmente venía ya derivado de haber estado en ingresos, de haber pasado hasta por electroshocks, por distintos tipos de cura muy destruido y durante aproximadamente 2 años el proceso se trataba de acompañarle de alguna manera, de estar con él, de sostenerle en ese momento. Y luego, poco a poco, pues a lo largo de otros momentos, empezó a ir saliendo de esa situación de tantísimo desvalimiento, tantísima angustia y se pudo ir reconstruyendo un proceso analítico. El caso es que cuando se aproxima a terminar, ¿no? La cuestión comparamos él era un artista que volvió de nuevo a crear y hacía collage, o sea, él trabajaba sobre la técnica del collage, entonces, bueno, pues empezó a reconstruir porque iba cogiendo fragmentos, objetos sueltos y los empezó luego a ir armando, luego hizo una exposición, ¿no? Y era como fragmentos. Entonces, decía que cuando acudía a verme era como un barco que estaba totalmente destruido y que entre los dos íbamos poniendo las piezas y lo que más me emocionó cuando terminó el proceso es que me trajo un barco, se había hecho construir un barco. Y mira, esto es nuestro análisis de trozos que le había ido cogiendo de un lado y de otro. Lo dejó en la consulta, ¿no? Lo tengo, me acompaña, ¿no? En distintas mudanzas que he ido haciendo a lo largo de mi vida. Lo dejó, esa fue la última impresión. Y dice, bueno, y ahora si tú quieres añadir, si quieres, nos pones unos muñequitos que podemos ser tú y yo, ¿no? Dentro de ese barco, ¿no? Y bueno, era una manera de expresar, ¿no? Evidentemente, pues lo que es partir de un desvanecimiento, ¿no? En un momento dado extremo que nos lleva a ser cosas a veces, ¿no? que realmente no pertenecerían, como decía Belén, a lo clásico y generar un proceso de algunas veces pues, de reconstrucción que lleva mucha paciencia, mucha complejidad y atravesar uno también las propias angustias. Bueno, agradeceros esto y ahora pasamos pues como siempre al debate con vosotros y con las personas. Muchas gracias. ¿Alguien se anima a una pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias. Eh, no creo que sea preciso. Tan solo una pregunta al doctor Edwards. Me interesa mucho, por favor, si me puede decir la edad que tenía la chiquita a la que usted... Sí, ya lo dije, 8 años. 8 años. Tal vez es que no lo... Y por fin, ¿qué diagnóstico
diagnosticó usted? No le diagnostiqué, pero podría ser, pero no hace falta. Ya, 8 años pues. Perfecto, muchas gracias. Solamente era esta pregunta. Digamos que el diagnóstico estigmatiza a una persona, la fija. Yo tengo mi orientación, sé de qué se trata, pero no se trata de ponerle eso. Ya, muchas gracias. Sí, quería estar siguiendo la premisa quiero asociar un poco también, pero me he acordado de una experiencia que he tenido hace poquito en relación a lo que dijo Daniel antes respecto a las medicinas, los DSM y todo esto. Me pasó con un profesor Marcelo sobre los distintos tipos de castración, ¿no? Y yo tuve la circunstancia de estar trabajando en un país de Sudamérica, en una unidad de psiquiatría, y bueno, pues participé como coterapeuta, simplemente observaba, yo no estaba autorizado con la cuestión de legalidad, pero estaba trabajando. Una unidad de, así se llama, disforia de género. Entonces ahí estuve acompañando a varias personas que estuvieron en el proceso de transición, como se llama, y todo esto. Y tuve la circunstancia de presenciar 2 intervenciones quirúrgicas, esa clínica, en ese país de Sudamérica. Entonces pude comprobar, en mi experiencia, que llevo muchos años trabajando, a veces creo que no tengo ni idea de nada, pero lo de la castración ya llevado a lo físico, ¿no? Lo pude presenciar allí con los responsables del hospital, de la unidad que tiene mucho prestigio, porque los médicos de mucho prestigio en América del Sur y también en Norteamérica, que a veces van allí. Uno es un urólogo, yo aprendí mucho, por supuesto, de ese tema, pero me parecía muy perverso, ¿no?, la actitud de los médicos, los psiquiatras, a pesar de que era una gente entrañable, porque conmigo se juntaron muy bien, nunca discutimos una cuestión ideológica, simplemente se mi trabajo. Y ya al final de mi estancia, de residencia, pues di ya mi opinión sobre el asunto. Pero era muy curioso ver cómo se hacía como una especie de aval, ¿no? En vez de acompañar al paciente o a las personas que estaban en ese proceso de angustia, yo tuve la circunstancia de ver a dos en una situación de verdadero vacío y encontraron la salida a través de esa intervención, totalmente irreversible, obviamente, se puede imaginar. Y para mí fue una experiencia tremenda. Aprendí mucho y ahora que estoy escuchando aquí a la mesa y sobre el tema de la angustia, pues también me quedo pensando, asociando. Todos esos meses que estuve ahí no podía conversarlo con nadie porque prácticamente ahí nadie se dedica al psicoanálisis, por lo cual no tuve mucha posibilidad de hablar ni de elaborarlo. Así que bueno, me tomo quiero preguntarle al profesor, bueno, le pregunto a usted, por ejemplo, qué opinión tiene. Quiero decirle, claro, yo respecto a este tipo de intervenciones en gente joven, adolescente, una persona adolescente, que pasó de las menores de edad y lo operaron, la operaron o no lo operaron, ya tenía la mayoría, yo lo presencié, y la otra persona era un poquito mayor, no llegaba a los 30 años. Y, bueno, la castración, La pregunta, la pregunta es: ¿usted qué piensa de eso? el tema es, por un lado, ideológico, ¿no? Y puede tener, como que dice, derivadas perversas. Pero hay que tener presente que si un hombre, un joven, un niño, incluso porque esto los niños lo deciden alrededor de los 2 años, 3 años, su identidad sexual, los niños que quieren hacer un cambio, empieza a conformarse muy temprano. Y eso lo saben quienes están en eso, y lo sabemos los psicoanalistas, porque sabemos que la identidad de género comienza con la identificación especular de un niño, entre los 6 y los 18 meses, y los 3 años más o menos. Hay una elección de género y de objeto temprana, muy temprana. Y bueno, es lo que hay. Cuando se produce, se produce. Hacer ideología sobre eso, moralizar sobre eso, no tiene ningún sentido. Es un hecho. Se produce por determinismos del discurso familiar, etcétera, etcétera. Pero una vez que se produjo, se produjo. La cuestión es qué pasa con un sujeto, por ejemplo, varón, como el que usted me menciona,
para el cual esa parte de su cuerpo ya no tiene ningún valor, no tiene ninguno. Él no puede acceder, por su inscripción simbólica, a una posición viril como hombre. Por lo tanto, eso le sobra. Y en cambio lo que busca cuando hace la transición es una identidad. La transición es no algo que tiene que ver con el goce sexual, porque además los resultados en cuanto al goce sexual de las transiciones son prácticamente nulos, y en todo caso muchas veces masturbatorios, mutuamente masturbatorios, pero como muchas prácticas sexuales que hoy en día se hacen y la gente no se da cuenta que son masturbatorias. Eh, digamos que el asunto es la búsqueda de una identidad, de un ser. Yo soy tal cosa. Es decir, que es una manera y usted dijo que de alguna manera, por lo menos durante un cierto tiempo, a esa gente le sirvió. A muchos les sirve y a otros no les sirve. Se pueden sostener en esa identidad o no se pueden sostener. Hay bastantes casos de suicidio. Pero hay algunos que lo logran, sostenerse en una identidad, a veces incluso a partir de, la, de hacerse líderes políticos del transexualismo, por ejemplo. Es una manera de estar en el mundo, de poder tener una existencia a partir de eso. Y por lo tanto no se trata de juzgar nada de todo eso, sino simplemente de constatar que, bueno, para tal o cual sujeto en particular, eso tuvo un resultado a lo mejor para su existencia positivo y para otros no. Bueno, es lo que puedo decir. Yo quiero decir algo. Ay, ¿se oye? No, Quiero decir algo, pero es para dar la palabra. pero primero hay otra. No. Es que la compañera que tendría que estar en la mesa hoy no ha podido estar, por una cuestión de que no ha podido presentarse, pero sé que está ahí. Y yo creo que esta persona ha trabajado mucho, esta colega, Graciela Baravalle, ha trabajado mucho y muy bien y ha escrito varios textos, artículos sobre la cuestión de la disforia de género y tu pregunta. Así que, Graciela, te invito, si estás ahí todavía, a que respondas también a esta cuestión que el caballero ha puesto sobre la mesa. Bueno, yo me gustaría decir que hace tiempo que está pidiendo la palabra, levantando la manito, Edgardo, y creo que tiene que hablar primero, Vale, de acuerdo. ¿no? No me quieren hacer caso. Edgardo, Edgardo, ¿me Edgardo. oye? igual se ofendió y se fue. Está ahí. No me voy. Bueno, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Bueno, acá desde Buenos Aires, un saludo afectuoso. Muchas gracias al Ateneo por esta revista, por esta actividad. A Eduardo y a Marcelo que me ha invitado. Y tomando las palabras de Belén, de nuestro querido y extrañado amigo Serapo Mié, voy a tratar de hacer tres asociaciones. Va a depender de ustedes que le den ese valor de asociaciones, ¿no? Em, la primera es respecto, es decir, que las asociaciones serían entonces algo así como una continuidad de lo que escuché. Les agradezco mucho las puntuaciones que han hecho. Bueno, entonces, mis asociaciones, digamos. Respecto de la angustia, recordar que para Lacan la angustia es presubjetiva, como dijeron, ¿no? Lo mismo que el trazo unario. El problema es la relación en la angustia entre el afecto y el efecto, ¿no? Todo depende cómo se los entienda. Es decir, que cuando Lacan en el seminario 10 plantea la angustia como un afecto, lo sigue, digamos, a Peirce con la idea que es algo para alguien. Pero él lo corrige después, en el seminario 20, cuando dice que está mal, no es algo para alguien, sino que es un efecto, vuelve a la cuestión del efecto. Y volver a la cuestión del efecto es darle el lugar
a la angustia como consecuencia de su relación con lo real. Y la conexión con lo real es el signo. Y recordarles que entonces el valor de signo que tiene la angustia como efecto y que produce un afecto. No es que no lo es, ¿no? La segunda cuestión es ¿qué valor le damos a la angustia? Recordarles que en el seminario 21, en la segunda clase, Lacan lo que plantea es que el significante es un signo que se dirige a otro signo y por eso es lo significante. Es decir, que vuelve al signo perceptivo freudiano, lo que le hace reconsiderar la relación entre consciente, preconsciente, consciente, y que entonces eh, lo que podemos aprender de lo real por medio de un número letrístico, es lo que tiene valor de signo. Y lo tercero, para no extenderme demasiado, es lo que escuché muy bien, la idea de que el psicoanálisis no da consejos. ¿Y qué es lo que da el psicoanálisis? Bueno, Lacan, ya en el seminario 1, planteaba en la propuesta que le hacía a Hipólita hablar sobre la negación, que se trata de poder dar desde el psicoanálisis una respuesta pertinente a la cuestión de la intuición, cosa que recién lo puede concretar en Semilla 25, cuando plantea entonces que la respuesta del analista sintomática es una sugerencia por intuición que se llama forzaje. Bueno, hay muchísimas más cosas para comentar, pero paro acá y les agradezco mucho que me hayan permitido estar, no en persona, pero sí en presencia, en esa ciudad tan hermosa, y siguiendo las palabras de Hemingway, París es una fiesta, Madrid también para mí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo. No sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna contestación. No, Pues entonces pasamos a Graciela. Bueno, ¿tengo el micrófono abierto? sí. Sí. Bueno, justamente en el próximo número de Trauma, número 11, hago un comentario del libro que es una entrevista entre Melman y Lebrun sobre la disforia de género. Por eso recomiendo también el número 11 de Trauma. Pero yo creo, en todos los artículos o cosas que he trabajado sobre esta cuestión, creo que hay que diferenciar bien eh, entre los niños y los adultos. Porque efectivamente, como ahora hay una especie de moda o especie de creencia o ideología un poco loca de que ser trans es un derecho humano y que los estados, los ministerios de justicia, de educación, de sanidad, tienen que hacerse cargo de los sujetos que quieren hacer esta transición, que todos los que opinamos o algo diferente somos fascistas, nazis o homofóbicos, es una cuestión seria. Pero como decía Marcelo, en relación, por ejemplo, a los transexuales adultos, en general, que tanto Termac como, por ejemplo, eh, el mismo Melman y otros, esta cuestión no es de ahora, es de hace ya 10 años o más, eh, consideran que los transexuales en general son psicóticos, que crean otra realidad y bueno, y que pueden con eso estabilizarse. Yo conozco dos. Pero en cambio, con los niños, creo que con esto de la hormonación precoz y de la querer imponer el deseo de los adultos a un niño que no tiene la menor idea de lo que es la hormonación ni la transición y que no se, al que se le dan bloqueadores de la pubertad para que no puedan desarrollar su subjetividad, su propia angustia, digamos, ante la bisexualidad y ver cuál, yo no diría género, porque es una palabra que no me gusta, sexo simbólico. ¿Cuál sexo simbólico va a elegir al final del Edipo?
y todo eso constituye su subjetividad y que luego se puede repetir la angustia ante esta bisexualidad al final, en la adolescencia, con el nuevo surgimiento de la sexualidad. De modo que mm, creo que lo que decía Marcelo, cuando está dicho, cuando es así, y en general, cuando tiene efecto positivo, es cuando es algo que calma a eh, a un psicótico, digamos, que algo hace en el nudo para, para estabilizarlo, y la diferencia entre los niños. Eh, Creo que hay bastante en este número que les quiero meter del número 11. Es muy interesante, muy interesante la entrevista entre Mermán y Lebrán, que también toma el aspecto ideológico y político del asunto, pero no es el tema de hoy, ¿vale? Bueno. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, pues entonces cerramos. Creo que ha sido una tarde estupenda. Muchísimas gracias también a las personas que están al otro lado en el Zoom. Muchas gracias por su compañía, también a los que han estado aquí presentes. Esperamos al 11, que está en el horno, ¿no? Ya te lo Que ya le queda poco. Y bueno, le paso. Todavía no está impreso, ¿eh? Bueno, pero está Bueno, en el pero horno, le queda esperando a que se poco. encienda el horno un poco más. Bueno, Alfonso, pues si quieres tú cerrar. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? A esta mesa de lujo. Me ha encantado también que Graciela, que no ha podido estar por cuestiones personales, haya estado, ¿no? Sí. Graciela, gracias, Graciela. Un placer y a ustedes. gracias a todos los que han participado también en el Zoom. También he visto también que estaba el comité editorial Verónica, ¿verdad? Que ha hecho además el Sí, prólogo, Verónica Verónica. Abogado, ha hecho todo el prólogo también muy bonito del texto. Alejandro, Belén, Rosa, Marcelo, pues un gusto como siempre y como, bueno, aquí tenéis aparte de eso los que queráis el texto para poderlo tener. Y nada, os esperamos pues en los siguientes eventos de la agrupación Ángel Garma y por supuesto el número 11, ¿no? Que está ahí ya a punto también de salir adelante. Gracias y hasta pronto.